Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a este programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes ven o escuchan la retransmisión de este programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña el distinguido doctor Hernán Vera Rodríguez, quien es el host de este programa y el director del observatorio. Bienvenido, doctor Vera. Saludos, Jennifer. Qué bueno estar de nuevo con todos, ¿verdad? En nuestra radio audiencia y de traer estos temas tan importantes, ¿verdad? Para lo que es la gestión pública en el país. Por supuesto, doctor. Aprovechemos entonces y contémosles a la audiencia de qué estaremos hablando en el programa de hoy. Mira, Jennifer, yo creo que todos hemos visto en la televisión y a través de las redes sociales, a través de los periódicos, varios ejemplos que han surgido en las pasadas semanas que hablan de la necesidad de una supervisión de los proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, y de una evaluación de esos proyectos, ¿verdad? De la importancia de estos proyectos, de la necesidad de los proyectos, del costo de los proyectos, del desarrollo de los mismos. Y también podemos hablar en ese mismo sentido de la supervisión y evaluación de las políticas públicas. Y es que en la administración pública se plantean como hipótesis, ¿verdad? Hay una necesidad social y surgen proyectos, programas y políticas públicas como formas posibles. Fíjate, dentro de un inventario de posibilidades distintas, diversas y de diverso costo y calidad, de mejorar esa situación de los ciudadanos. Y a eso le asignamos dinero y a eso le asignamos personas y con eso hacemos unos contratos. La pregunta es, ¿qué resultados estamos obteniendo al fin de cuentas, verdad? Así que ese es el tema de hoy, ¿verdad? De la supervisión y evaluación de los proyectos y las políticas públicas. Hoy tenemos de invitado nuevamente a un colega, amigo, cercano, casi hermano, Federico Rivera Romero, el doctor Federico Rivera Romero, costarricense y colega de nuestras líderes en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Saludos, Federico. Buenos días a todos y todas, esperando que ahí el sol esté radiante en Créeme Puerto que Rico. sí, créeme que sí. Picante. Gozando de esos mares de color turquesa que tiene la magia caribeña y bueno, aquí estamos para colaborar y aportar un granito de arena al conocimiento. Tremendo. Pues muchísimas gracias, doctor Federico. Para quienes no saben quién es el doctor Federico, me permito leer algunas líneas de su breve reseña. Él es el doctor Federico Rivera Romero, es doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y Master of Science en Teoría de la Economía con énfasis en Disciplinas Económicas de la Universidad de Kiev, Ucrania. Investigador y profesor en Disciplinas Económicas, consultor especialista en evaluación de políticas públicas, fundador y presidente de la Fundación LabsPies, Laboratorio de Políticas Públicas e Inteligencia Económica y Seguridad para Latinoamérica, líder del proyecto de Educación Dual, analista en temas económicos y de política pública en RTN, Revista del Sistema Nacional de Radio y Televisión, CINART, Canal 13, 6, 11, 15, Tica Visión, periódico semanario Universidad y Radio Nacional en Costa Rica. Bienvenido nuevamente, doctor Federico. Es un placer nuevamente saludarlo. Buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. A usted. Bueno, Federico, vamos a comenzar. Hablábamos antes, ¿verdad? Mientras organizábamos este programa y te invitaba. Vamos a comenzar hablando de un viejo adagio ruso, y quizá Federico me corrige de que más que ruso es eslavo.
el adagio es confía, pero verifica. Si nos recordamos, ese adagio acá en América se populariza bajo la presidencia de Ronald Reagan. El presidente norteamericano Ronald Reagan hace una versión norteamericana, ¿verdad?, de ese adagio, por lo cual incluso mucha gente cree que él acuña la frase, ¿verdad? Y entonces esa frase se usa durante el desarme de Rusia y los Estados Unidos. Tú tienes armas nucleares, yo tengo armas nucleares, decidimos que vamos a bajarle 2 rayas a esa tónica de estar acumulando armamento nuclear, porque es costoso y porque nos puede costar la vida a unos y a otros y a todo el planeta. Y entonces Reagan recoge esa frase de, oye, yo voy a confiar en los rusos, pero si yo quito 2 misiles, ellos tienen que quitar 2 misiles. Y yo quiero estar claro de que esos 2, 3 misiles, 10, 100, los que sean, fue un gran momento, ¿verdad?, para la paz mundial, pues se logre. Así que me gustaría, Federico, que nos hables un poquito de la historia de ese adagio y cuán imbuido está en lo que es la cultura eslava. Sí, bueno, muchas gracias, Hernán, por ese adagio. Daveriai, no praveriai, ¿verdad? Que es en ruso, que también lo usa todo eslavo. Estamos hablando polaco, búlgaro, ucraniano, bielorruso, etc. El confía pero verifica, que es su traducción, es un principio, ¿verdad?, incluso para la negociación y hasta el consenso, ¿verdad? Uno diría un consenso, confía pero verifica, es que la desconfianza tiene que ser una premisa siempre transversal en cualquier negociación. ¿Qué significa esto en la historia de ellos? Bueno, por ejemplo, desde Iván el Terrible no creía ni en su esposa y la ejecutó. Wow. No asesinó a su propio hijo de manera, se puede decir que accidental, pero él tenía miedo de perder el poder, entonces él desconfiaba hasta de su propia familia. El mismo zar, casado con Caterina la Grande, Caterina se lo aplicó, ella no confiaba en él y lo duro en este principio es que uno de los dos tiene que desaparecer. Es muy duro, porque ellos se construyeron de esa manera, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que esos territorios se construyeron con principios muy duros. Y lo hacen de la manera, tal vez a veces, muy cruel, que para ellos es como casi normal. Viene mucho en el gen de los casacos, que es como el símbolo nacionalista o patriótico, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es un punto de vista personal. Y al final, cuando hemos visto el tema, por ejemplo, de Gorbachev, digamos, Gorbachev fue un líder muy débil, y los líderes débiles con este principio no funcionan, ¿verdad? Porque yo soy bueno y el resto tiene que ser bueno, que es un poco el idealismo. Este principio se basa en el realismo, ¿verdad? Y el realismo es que, por ejemplo, el derecho internacional no es predominante en tomar una decisión porque el mismo derecho internacional no es confiable para ellos. Por lo tanto, las decisiones que se han tomado han sido, digamos, sin considerar el derecho internacional. Esa es una interrogante que tienen que debatir mucho los relacionistas internacionales. ¿Para qué nos sirve hoy el derecho internacional o para qué nos ha servido? Eso y cuál es su rol hoy día en el mundo. Está bien, Federico. Muchas gracias. Fíjate que nos hace falta, por lo menos en nuestro país, oye, sin llegar al nivel de cinismo, ¿verdad?, que planteas y de gravedad, de vivir de acuerdo a ese adagio, a ese principio, realidad, sí, también. A esa realidad, pero ese elemento de realpolitik, ¿verdad?, que traes, que era tan común cuando yo estudiaba, se hablaba mucho de ese tema, pues es necesario fortalecer esos procesos de supervisión. Entonces te voy a dar un caso, Federico, de acá de Puerto Rico, bien reciente. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Aunque ciertamente nosotros en el programa de administración pública y desde el observatorio pues estamos promoviendo lo que es una cultura de evaluación y supervisión
de las políticas públicas. Quizás antes de hablar del caso, fíjate, te voy a recordar, porque estoy seguro que la has leído varias veces, la carta que dice la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión con respecto a este tema de la evaluación de las políticas públicas. Esa carta del 2008 plantea que una gestión pública de calidad es aquella que contempla la evaluación, y oye la frase, permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada rendición de cuentas. Y fíjate cuán metida en ese pequeño parrafito está la frase de confía pero verifica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cuánto en Puerto Rico hacía falta confiar pero verificar. Aquí se inaugura, Federico, un puente y público que nos escucha, aunque el público que nos escucha ha escuchado esta historia, se inaugura un puente en el 2008, un puente que costó casi 32 millones de dólares, y una investigación reciente de un diario famoso de Puerto Rico, El Nuevo Día, revela que esa obra se pone en funcionamiento 11 días antes de las elecciones, se inaugura, y que los datos revelan que el puente no estaba debidamente terminado. Faltaban unos elementos. Es un puente de estos colgantes, Federico, en cemento, pero colgante, por donde discurren le llaman el puente atirantado. Y los ingenieros a cargo del proyecto, tiempo después y en su defensa, plantean que faltaba un postensado de los cables que sostienen ese puente, cosa que nunca ocurrió ni ha ocurrido hasta nuestros días. Incluso un año después, varias inspecciones denotaron múltiples problemas estructurales y vicios de construcción. Y uno dice, pues, vamos a pedir una rendición de cuentas a las personas, a los desarrolladores del puente, al que lo diseñó y a toda esa serie de gente. Pero ¿qué pasa? Cuando el puente se fue a entregar, el contratista indica que él sabía que el puente no estaba listo y por tanto la única forma de entregarlo era que lo relevaran de toda responsabilidad pública y contra daños a terceros. Y en una movida jamás vista por este servidor que lleva años dedicado al estudio de la administración pública, la agencia le concede ese relevo de responsabilidad pública. Con el transcurso del tiempo, el puente ha quedado medianamente inservible, ¿verdad? Porque de 4 carriles que tenía, 2 para ir y 2 para venir, se recomienda que se cierren 2 carriles para ese puente. Increíblemente, se continuó pagándole a los desarrolladores, aún sabiendo los daños estructurales que tenía ese puente. Y se calcula que el rehabilitar ese puente pues costará algunos 26 millones de dólares, que casi es el costo de la obra. También algunas fuentes reportan que se han registrado cerca de casi 60 accidentes de tránsito relacionados con esa falla que tiene el puente. Y entonces, pues de nuevo, eso ha llegado a la atención pública en Puerto Rico como un ejemplo de falta de supervisión, falta de rendición de cuentas adecuadas y falta de una evaluación, ¿verdad?, de si eso se debía hacer ese puente, si se debía hacer de esa forma, que son cosas que se han planteado, ¿verdad? Yo creo que compartimos como latinoamericanos, Federico, esta idea de que a nosotros nos gustan las obras faraónicas, ¿no? Así que si
puedo hacer una cosa de una manera simple, pues lo tendemos a hacer más rebuscado y de la forma más difícil para que se vea más bonito y claro, desde el punto de vista de la política partidista, pues llame más la atención. Así que aquí hay muchas cosas imbrincadas, una posible presión de política, una posible presión política a los jefes de las agencias y al contratista para que entregara la obra en el 2008, ¿verdad? Se inauguró en el 2008, justo 11 días antes de las elecciones, ¿verdad? Y que eso ayudara a promover la imagen de ciertos candidatos. La posible falta de supervisión, porque se ha encontrado que la obra tenía hasta cartón donde debía tener cemento para tapar al menos visualmente algunos daños estructurales. Así que de nuevo está sobre la mesa la importancia de la evaluación, la supervisión, sobre todo de obras de infraestructura, porque ahí se le va a dar la vida a la gente, ¿verdad? Hay políticas públicas que tienen que ver con cosas que son casi simbólicas, sí, pero en este caso no. Y hay que resaltar que entiendo yo que todos los proyectos que se hacen de política pública, y ahí ustedes que son más expertos en el tema me apoyarán y me dirán si sí o si no, pero nacen a raíz o de una necesidad o de aprovechar algunos recursos que hay en el ambiente, en el entorno, en el sector. En este caso cabe destacar que la noticia resalta que en este puente que realmente ya cerró temporalmente, pasaban al día 14,000 vehículos, que le permitía a varias, y el doctor que es más experto, que es puertorriqueño, qué pueblos conecta con otros municipios donde las personas típicamente van a trabajar. Entonces estamos hablando también de que se afecta la economía, porque entonces todos estos 14,000 vehículos que tienen que pasar al día tienen que tomar otras vías más largas que quizás le generan otros costos adicionales a las personas que se beneficiaban de este puente. Entonces estamos hablando que no solamente afecta el tránsito, sino afecta la economía y de hecho el bolsillo de las familias en Puerto Rico. Sí, es correcto. Fíjate que cuando hablamos de políticas públicas, el primer paso, ¿verdad? El primer paso siempre es la determinación de necesidades. Podemos llamarle la definición del problema si estuviéramos en investigación, ¿verdad? Así que ¿verdad? Así, por eso es que te decía que las políticas y los proyectos públicos se plantean como unas posibilidades, si quieres, como unas hipótesis para resolver esos problemas. Reales en este caso, ¿verdad? Reales en este caso, medio imaginarios o simbólicos en otro caso, pero sí el acortar las distancias entre pueblos de la isla, porque a veces en nuestra isla, como quizás pasa allá en Costa Rica, Federico, la gente está en una parte del país, pero los empleos están en otra parte del país y es importante dar ese paso. ¿Qué te parece esto, Federico? Y si tienes algún corto ejemplo que nos puedas traer de una situación similar allá en tu país. Sí, primeramente una reflexión y voy a mencionar un caso. Bueno, Jennifer, creo que ella es de Bucaramanga. Cuando iba a Bucaramanga a la UDES a impartir clases, me hablaban del caso de este puente, que es el que une o ya cruzas hacia Bucaramanga, que tiene 2 vías, una que duró como 3 años para construirse y otra que duró como 6 meses. ¿Verdad? Y siempre fue cuestionado el tema de la gestión del gobierno local. Eso manifestado, digamos, por los académicos en el tema de que pues había como una ausencia de evaluación. Y yo creo que la evaluación siempre va a estar. Lo que hay que definir es si es una evaluación ex ante o ex post, claro, o post evaluación o ex ante. En Alemania se da mucho lo que es ex ante, es decir, primero tenemos que evaluar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y el presupuesto que hay. Pero eso por lo general no hay o no se ve eso, por ejemplo, en las licitaciones. Si bien es cierto, el tema de la evaluación de política pública tiene que ver con el tema de transparencia para atacar la corrupción, para racionalizar los recursos, tenemos en el caso de Costa Rica un fenómeno que, digamos, pasó a ser
casi económico. Es decir, cuando usted habla de un duopolio, los duopolios son carteles que se forman en la economía de empresas, por ejemplo, si es farmacéutica, química, si es de producto masivo, etcétera. Se confabulan cierta cantidad de empresas y definen los precios y los negocian debajo de la mesa, que eso es lo que se conoce como un oligopolio, donde se forman carteles, ¿no? Dominan territorios muy específicos entre ellos. Eso estábamos acostumbrados desde el punto de vista macroeconómico verlo de esa manera, ¿no? Pero resulta que las negociaciones se han hecho duopolísticas a la hora de licitar. Entonces en Costa Rica se dio el fenómeno de dos empresas de MECO, ¿verdad? Que incluso había ganado en Panamá licitaciones con la ampliación del canal, que incluso se le sancionó porque se le encontró corrupción. Es decir, recordemos que es esta práctica que hacía Odebrecht de Brasil, pagando pensando, sí, por debajo de la mesa para que les asignaran esos proyectos. Ahora, el proyecto tiene que ser importante. Y ustedes hablan de la necesidad. Nuestras economías, por lo general, tienen mucha necesidad de empleo. La obra pública, como política pública, tiene un impacto de generar mucho empleo. Un empleo, se puede decir que un poquito bien pagado. Eso se copió mucho de la economía sueca, porque los suecos hicieron eso, ¿verdad? Construyeron carreteras, lo hicieron los noruegos también, de construir infraestructura, y eso generó mucho empleo, donde la política pública de la obra pública se demostró que macroeconómicamente es muy estable, además que conecta lugares, mejora el comercio, etcétera, etcétera. Un país como el nuestro, el desarrollo se viene desde el centro, o sea, la periferia es la que tiene ausencia, y aquí es importante mencionar que donde no hay infraestructura, hay ausencia de política pública. Claro. O sea, no se puede evaluar la ausencia. Claro. Lo único que se pueden hacer son diagnósticos para ver si formulamos una política pública, por ejemplo, para la periferia, o sea, es decir, donde no hay carreteras. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, si ustedes van a Guatemala, la zona norte de Petén, Petén es un territorio de nadie, literalmente porque no hay agua, lo domina el narcotráfico, y lógicamente, pues donde no hay infraestructura, no hay seguridad, y por lo tanto ya ahí es un estado fallido, ¿verdad? En esa región. Eso es peligroso, ¿no? Porque las periferias, mientras no tengan inversión en infraestructura, son otros actores los que se apoderan de eso. ¿Qué pasó en Costa Rica? Bueno, tremendo, Federico. ¿Te parece si hacemos una pausa y continuamos en el próximo segmento? Sí. Pues perfecto. Amigos, pausamos y volvemos en breve. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio y hablando sobre la evaluación y la supervisión de proyectos y también de las políticas públicas con el doctor Vera y por supuesto con nuestro invitado, el doctor Federico Rivera Romero. Doctor Federico, ¿le gustaría seguir abundando en lo que quedamos en el segmento anterior? Sí, claro. Quería terminar con este caso en Costa Rica de que estas dos empresas con nombres y apellidos, H. Solís y MECO, se confabulan en Costa Rica para turnarse las licitaciones, es decir, negocian con otras empresas que, por ejemplo, no liciten, pero les compra, por ejemplo, el lastre o parte del pavimento, por ejemplo. Garantizaban algunas compras importantes de otras empresas con tal de que no participaran. Y en Costa Rica, vamos a ver, cuando usted licitan el precio más bajo, lógicamente, si usted no se manifiesta, pierde la licitación y queda el segundo, y el segundo era la otra empresa. Entonces empezaron a rotarse las licitaciones. Ellos siguen ejecutando porque ya tienen un contrato. De aquí viene mucha discusión, que si ellos van a continuar, que si están cesados. Bueno, no están cesados porque no hay ninguna denuncia penal ante ellos. Se sabe de que se confabularon de una manera oligopolística. Es muy interesante, metido el oligopolio en la corrupción, es decir, porque tal vez hay hay mayor observación y chequeo de los carteles, pero el mecanismo de licitar de manera conjunta hace que ellos tengan las licitaciones más importantes
en el país en este momento. Vean qué curioso, en este momento ellos siguen teniendo las licitaciones más importantes. Ahora, si ellos pueden participar o no pueden participar, entonces ya ahí para regular eso se van a necesitar que participen por lo menos 4 o 5 para ver el tema de la transparencia. Lo que sucede es que son empresas muy grandes que pueden abaratar costos porque trabajan a escala, y es decir, eso le quita competitividad a otras empresas. O sea, aquí hay un tema económico metido, ¿verdad? Inquistado, o sea, es como un quiste que está dentro del tema de la implementación de la política pública. Tremendo, Federico. Mira, me surge, ¿verdad? Una vez leo mucha investigación de este tema de las alianzas público-privadas y de los procesos de privatización. Y leí esta frase, ¿verdad? Los autores en la discusión dejan caer esta frase de que en las administraciones públicas deben estar muy atentas porque en las grandes obras hay una gran tentación a la corrupción, ¿verdad? Por otro lado, trae, entonces, claro, obras de infraestructura, claro, donde se mueven decenas o cientos de millones de dólares, pues hay una gran posibilidad de esa corrupción. Por otro lado, hablemos del neoliberalismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el país hay cierta maquinaria que se usa para hacer ciertas obras públicas, sobre todo en el área de las carreteras, donde el Estado no tiene esas maquinarias, particularmente porque la filosofía es que el gobierno no debe intervenir demasiado en la parte social y económica. Así que, ¿qué hace el gobierno teniendo esta super maquinaria de, como has visto, Jennifer, acá, raspar el asfalto viejo de las carreteras? Pues el Estado no tiene esa máquina. El Estado subcontrata esa máquina. Pero entérate, como bien dice Federico, que aquí el sistema es más o menos igual. ¿Es Juan o es Pedro? Hay muy pocas compañías privadas a las cuales tú puedas subcontratar. También se ha visto, no estoy diciendo que este sea el caso de estas empresas, pero que en esta gran inversión de capital de infraestructura, pues se da mucho el inversionismo político, ¿verdad? Así que se tiende a favorecer a unos o a otros, depende de las cantidades con las cuales han ayudado a los partidos que están en el poder. Yo creo que aquí hay que hacer mucha evaluación, como bien dice Federico, esa evaluación previa al proyecto. Claro. Previa al proyecto. Recuérdense radioescuchas y personas que nos escuchan en las redes de el Puerto de las Américas. Que de hecho lo hablamos en un capítulo anterior. Claro, ¿no? Claro, ¿te acuerdas de eso? ¿No? Cómo se hace una gran inversión para desarrollar este puerto de transbordo. Hace 1 o 2 programas atrás discutíamos eso. Y cómo hoy día lo que tenemos son 2 grandes grúas allí en el puerto de Ponce, que pues se ven muy bonitas, pero hasta allí, ¿verdad? Sí. Y ahí hay mucho dinero del pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, el tema del gasoducto, ¿verdad? Ese es otro tema donde se hicieron unas grandes inversiones y sin haber evaluado quizás el impacto ecológico, sin haber consultado a la ciudadanía, ¿verdad? Porque nosotros aquí hablamos en el observatorio de participación ciudadana y hablamos de transparencia. Y no es incorporar al ciudadano cuando nos convenga. Claro. Es que si le vamos a solucionar un problema a los ciudadanos, pues yo tengo que tratar de buscar unos consensos. Exacto. de qué forma el ciudadano quiere que eso se resuelva, ¿verdad? Y poner a dialogar, a consensuar los técnicos, que le expliquen a la ciudadanía esa realidad técnica del proyecto con las necesidades y los deseos que tiene el ciudadano, que a última hora es quien va a pagar la obra pública. Exactamente, porque ya el problema es quién paga. Pues los que están pagando son todos aquellos que pues devengan anualmente sus aportaciones, ¿no?
que los impuestos. Claro, De ahí claro, sale el claro. dinero para estas grandes obras que al final no se beneficia a nadie, no se beneficia a la comunidad ni la sociedad para quien se construye realmente este tipo de obras. Sí, y no nos engañemos, Jennifer, quizás en este planteamiento del puente, pues se plantea, mira, ahí hubo muchos fondos federales, Ujú. pero lo cierto es que eso es parte del insumo que recibe y necesita el país para sobrevivir. Así que recordémonos de cuando aquí hubo ciertos malos manejos en el Departamento de Educación de Puerto Rico, por un secretario, exsecretario, ¿verdad?, que terminó en la cárcel. Tristemente hemos tenido 2 secretarios de educación puertorriqueños que han terminado en la cárcel. Qué lamentable. Y cómo esa llave de dinero, ese flujo de dinero federal se cierra a la luz de estas situaciones. Y cuán difícil entonces es conseguir el dinero necesario para llevar la enseñanza a los lugares, a todos los lugares del país. Así que eso es lo que está en juego. Así que no minimicemos el hecho de que los fondos no son de nuestros impuestos, Exacto. porque de todos modos nos va a afectar. Así que, Federico, de nuevo podemos hablar de esa evaluación previa al proyecto, ex ante, ¿verdad, Federico? Ex ante. Ex ante. Podemos hablar de esa evaluación durante el proceso, ¿verdad? Que aquí le podemos llamar supervisión o le podemos llamar monitoreo. Seguimiento, inspección periódica, que es súper importante. Y aquí tienen que venir los expertos, compañeros, porque, y fíjate la importancia de la ética y la importancia de la integridad de los funcionarios. Claro. Claro. Entonces, y fíjate, dije funcionarios. ¿Por qué? Porque aquí en Puerto Rico, en el puente que te expliqué, esa supervisión, esa inspección, la hicieron entidades privadas. La hicieron entidades privadas. Y yo creo que hay demasiado en juego. Porque bajo la premisa esta de que la empresa privada hace mejor las cosas, ¿verdad? Pero los valores que inspiran la gestión pública y los valores que inspiran la gestión privada son distintos. Debe estar la ética cruzando unos y otros. Claro. Pero, ¿verdad? Pero yo cuando funciono como un inspector público, pues yo estoy garantizando la vida y la seguridad de los ciudadanos. Y eso debe inspirarme, ese patriotismo que a veces le echamos tanta mano, ¿verdad? Y que a veces coloreamos nuestra vida con él, ese nacionalismo del cual a veces echamos mano también, pues tiene que inspirar esa gestión. Tiene que inspirar esa gestión. Así que cuando yo inspecciono una tirada de asfalto y el contrato dice que eso tiene que tener 2 pulgadas de asfalto, pues yo tengo que garantizar y medir e ir más allá de lo razonable de que eso que fue lo que se pagó sea lo que se produzca. Claro. Y se llama uno la atención cuando a veces uno ve una tirada de asfalto un día y 2 días después cierta hierba que tenemos fuerte aquí en el país, Federico, que le decimos el coquí, que tú sabes lo que es el coquí, para la hierba también le decimos el coquí, rompe la brea, sí, rompe el asfalto. Wow. ¿Ves? Entonces algo anda mal en esos procesos. Así que volviendo, esa evaluación previa es importante. La incorporación de los ciudadanos en esa evaluación previa es importante. Ese proceso de supervisión o de monitoreo también es importante. Y sabes que en el mundo de la participación ciudadana yo incluiría o abriría la puerta para que ciudadanos, no cualquier ciudadano, pero algunos ciudadanos participen de ese proceso de supervisión. ¿Usted tiene ingenieros, arquitectos, agrimensores retirados?
y quizás están buscando algo que hacer. Y si usted hace una convocatoria y le paga los viáticos, Claro. esa persona estaría dispuesta a ayudar a su país a supervisar eso. Y también conlleva una evaluación después, ¿verdad? Post facto, donde, ¿verdad? Vamos a ver si ha habido un cambio en la situación original. Si nosotros dijimos que este puente corta el tráfico en 15 minutos, en media hora, en 2 horas, pues vamos a ver si de verdad eso se dio. Vamos a ver si se solucionó, se mejoró la situación básica. Vamos a ver a qué costo hicimos eso, ¿verdad? Y entonces son unas ideas de, ¿verdad? Con respecto a que otra realidad es posible. Eso es una cosa que traemos mucho aquí en el observatorio, de que otro mundo es posible. Pero volvemos a nuestra frase eslava, confía pero verifica. Confía pero verifica. ¿Alguna comentarios, Jennifer o Federico? Doctor Federico. Sí, bueno, de mi parte hay una parte importante en Costa Rica. Nosotros tenemos un rezago aproximadamente 30 años en infraestructura. Eso ya sería hablar un poco sobre la historia de la política pública, pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, la Ruta 27, hace que usted de San José, de la capital al Océano Pacífico, esté en 1 hora y más o menos 20 minutos, lo más. En la ruta anterior usted duraba casi 3 horas, o sea, acortó bastante. Esa ruta, digamos, agiliza mucho hacia la interamericana, que abarata costos, ¿verdad? Es importante. Pero esa decisión la tomó el presidente Óscar Arias en su momento, cuando volvió a ser presidente, y él en una entrevista dijo lo siguiente, porque la Ruta 27 tenía mucho derrumbe, mucho hundimiento. Entonces se le hacía la pregunta, bueno, pero se tomó la decisión de la 27, ¿verdad? De construir la 27, pero hay derrumbes y, ¿verdad? Entonces empiezan a achacarle la parte técnica, y él dijo una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Dice, yo tomo decisiones políticas, no técnicas. Lo técnico le corresponde al ingeniero. Claro. Ahora, esa es una expresión también muy elegante política para quitarse de encima la pregunta, pero recordemos que también tiene algo de irresponsabilidad. Claro. Ahora, lo que pasa es que cuando no se hacen las cosas, pues alguien tiene que llegar y bueno, hacerlo por decreto o simplemente negociar para que eso se dé. Ahora, hay algo importante, Hernán, usted mencionó el tema del mundo neoliberal. Bueno, los neoliberales, tengo conocidos neoliberales, pero al final son smithianos. Pero recordemos que Adam Smith no solo se dedicó a escribir La riqueza de las naciones, también escribió sobre la moral. Claro. Y en algunas partes, pues un buen neoliberal conoce la moral, ¿verdad? Y eso no significa esa frase tenemos que ponerla en una camiseta y repartir la camiseta, Federico. Un neoliberal conoce la moral. Y al final, pues también hay que entender que tanto en el sistema capitalista como en el socialista hay corrupción, es decir, la corrupción siempre va a estar ahí. El tema es cómo lo controlas. En el mundo neoliberal, podríamos decir que pues a ellos les interesa siempre una política pública de arriba hacia abajo. ¿Por qué no les interesa la política pública de abajo hacia arriba? Porque de abajo hacia arriba usted tiene que darle participación al ciudadano, pero no solo a los ciudadanos, sino a los actores estratégicos, llámese cámaras, las asociaciones de desarrollo, las ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, grupos de mujeres, puedes meter ahí a los rotarios, puedes meter a los clubes de leones, a toda esta parte que trabaja mucho la filantropía, porque no dejan de ser actores importantes. Ahora, ¿por qué ese no es un tema importante hoy día? Porque la ciudadanía tiene muchas demandas. Y si hay muchas demandas, se necesita un presupuesto importante. Y ahí hay un problema, ¿verdad? Si en el mundo neoliberal lo quieren trabajar así, tienen que discriminar. Y en la discriminación, lo que no es rentable es lo que queda fuera. Ese es el problema. Porque en el mundo neoliberal, si no es rentable, no funciona.
porque el factor social no es tan importante. El otro aspecto, Hernán, después se puede trabajar en un tema como este, que es el tema de la evasión. En este momento, Costa Rica tiene una evasión más o menos del 2% del PIB, ¿verdad? Wow. Nosotros producimos 66 mil millones de dólares por año y de ahí el 2%, pero recordemos que, por ejemplo, del PIB en Costa Rica, ¿verdad? De esos 66 mil millones de dólares, el 12% es ¿cómo se llama? Dinero sospechoso. Y eso, por ejemplo, ha impregnado mucho de que donde hay ausencia de política pública es donde crece el narcotráfico y la inseguridad, que eso es importante mencionar. La pobreza no es rentable, por lo tanto, invertir en la pobreza en Costa Rica se tendría que trabajar solo con educación, pero tenemos una ausencia, por ejemplo, de que teníamos un tranvía y en Costa Rica se cerró para poder importar petróleo e importar vehículos. Y hoy día estamos pensando otra vez en el tren eléctrico, es decir, que hemos perdido más o menos cerca de 80 años en esa decisión. O sea, hemos tenido un rezago. Yo podría argumentar acá que tenemos un rezago en vías de comunicación más o menos de 80 años, pero sí, en fíjate, infraestructura, lo demás en unos 30 años. Ese ejemplo que pones acá lo hemos vivido, ¿no? Acuérdate que en Puerto Rico se daba la caña de azúcar, ¿verdad? Y entonces había que transportar esa caña de azúcar hasta las refinerías y aprovechando todos esos rieles, pues en algún momento se transportan pasajeros. O sea, casi toda la isla de Puerto Rico, en algunos lugares, tú puedes ir a un pueblo y decirle a los ciudadanos por dónde corrían las vías del tren. De hecho en Ponce, Federico, cerca de la universidad, hay una calle que se llama la calle Ferrocarril. Y no fue que alguien se imaginó de que, mira, pues vamos a ponerle ese nombre porque es bonito. No, es que allá había una estación del ferrocarril. Oh, wow. Y entonces cuando se populariza el vehículo, de que todo el mundo quiere tener su vehículo, pues, ¿verdad? Y se da esa política. Fíjate la importancia de la política pública, la política de transportación. Entonces hay un cambio en la política de transportación, de esa política masiva, ¿verdad? De esta transportación masiva de trenes tan utilizada, Federico, en otros países del mundo, ¿verdad? Y tan eficiente en otros países y ciudades del mundo, pues nosotros la sobreseímos para construir vías de rodaje. Quizás a la usanza, aquí quizás entra el elemento de la influencia norteamericana, quizás bajo la influencia del sistema norteamericano, donde sobra el terreno y donde tú puedes hacer unas vías exquisitas con, ¿qué te digo yo? 4 carriles para ir y 4 para venir, por decirte algo. Sí. Y entonces ahí perdimos nuestros países. Y al igual que Costa Rica, nosotros aquí, años después, nos involucramos en un proyecto malísimo del desarrollo de un tren urbano que estuvo mal diseñado, mal administrado y que hoy día financiamos con nuestras contribuciones. Y tan mal planificado estuvo, Federico, de que no te lleva a casi ningún lado de la zona metropolitana. Es magnífico para el turismo, ¿verdad? Cuando vengas con tu esposa, pues los llevamos al tren urbano como un paseo. Como paseo está bien, pero para resolver una necesidad de los ciudadanos, pues no es funcional. Es un ir y venir, pero no te lleva a ningún lado. No, exacto. Bonito y de alta tecnología, pero hasta ahí. ¿Y qué pasa? No se ha mantenido en los pasados años y está en decadencia entonces ahora también. Bueno, ese es un muy buen ejemplo de ausencia de evaluación de política pública ex ante. Es decir, no hubo una evaluación para ver el tema del impacto. Algo importante, Hernán, es que en Latinoamérica solo se habla de evaluación de política pública de impacto. La evaluación está satanizada. También el tema de alianza pública-privada. Recuerda que a mí me tocó formular el doctorado en el ICAP
y me tocó ir a promocionarlo por todo Centroamérica, incluso en Colombia estuve también. Okay. Y hay algo que tiene el latinoamericano implícitamente, ¿verdad? Y es que ¿para qué un programa de doctorado? Porque el doctorado se llama Gestión Pública y Ciencias Empresariales, porque lo formulé de una manera simbiótica, es un poco ecléctico, claro. Pero decían, bueno, ¿para qué ese programa? Para darle más poder a las empresas privadas, ¿verdad? Una vez un alemán me dijo, ¿para qué me sirve eso si la gestión pública no sirve para nada, por ejemplo? Hay gente que llega y te lo dice así en la cara, ¿no? Ahora, los dos están satanizados, tanto el funcionario público como el sector privado. Y la pregunta y el reto es cómo vas a hacer para convencer de que es importante que se unan. Porque, vamos a ver, dice que el funcionario público desde adentro puede robar, sí, pero necesita también de una alianza con el sector privado para ver cuánto puedo ganar. Perfecto, pero Federico. También el sector privado está dispuesto a comprar la licitación a toda costa. Muy bien. Y ahí es donde, Hernán, ahí es donde en realidad se necesita la participación ciudadana. Y vamos a decirlo así, ¿verdad? El ciudadano, cuando evalúa, es peligroso para el Estado. Claro. Mira, Federico, en esa misma tónica le recomiendo a los radioescuchas, el observatorio desarrolló un libro, se llama De los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica para la nueva gobernanza. En ese libro, que lo pueden descargar en publicaciones.pucpr.edu, hay un capítulo que se llama Fiscalización, Instrumentos Participativos y Auditoría de Cumplimiento de Legislación y Programas. Así que es una buena recomendación para los radioescuchas. Pues magnífico, doctor y doctor Federico. Hemos llegado al final de este programa, aunque no lo crea, ya cumplimos el tiempo. Agradecemos muchísimo al doctor Federico Rivera Romero por haber estado en este programa, aceptar nuevamente nuestra invitación y compartir sus conocimientos. Siempre es un gusto y un placer tenerlo en este espacio, doctor Federico. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles. Sigan brillando con ese sol puertorriqueño, ¿verdad? Ahí hay un mensaje, ¿verdad? Yo sé que Puerto Rico es una isla pequeña, es decir, no le cabe ni la menor duda, ¿verdad? A la isla. Y Hernán decía algo interesante, a mí siempre me llamó la atención de que no existiera esa conectividad de transporte público del norte al sur, ¿verdad? Porque de San Juan a Ponce es cerca, pero yo creo que también se norteamericanizó mucho, ¿verdad? Puerto Rico en ese sentido, cosa que a Costa Rica también, ¿verdad? Es un país que está dentro, digamos, de este cinturón de seguridad estadounidense, porque nosotros somos caribeños. No sé si ustedes saben que para Estados Unidos nosotros no somos centroamericanos, somos caribeños. Claro, ¿verdad? Ya. Entonces, al final somos caribeños, entonces. Pues perfecto, doctor Federico. Pues muchísimas gracias. Esperamos que ese sueño de que haya un transporte que nos lleve de San Juan del sur al norte y del norte al sur y a todos los extremos de la isla algún día se pueda ver. Les recordamos que pueden seguir esta retransmisión por programas como YouTube, en Huellas del Futuro o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos escuchado hasta el final de este programa. Nos vemos en la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias para todos. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.